Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi clase. En este video vamos a ver las medidas estadísticas. Medidas de centralización, que son la media, la mediana y la moda, y lo vamos a ver para datos agrupados. Estos pueden estar agrupados con intervalos y sin intervalos. Vamos a empezar. Bien, entonces vamos a comenzar para cuando tenemos datos agrupados, pero sin intervalos. Esta es una tabla como esta que te muestro aquí, ¿sí? Estos están agrupados y no tengo intervalos. Tengo, por ejemplo, edades de 14 a 18, pero de 14 sé que tengo 5 personas, de 15 tengo 8, etc. Entonces, estos son sin intervalos. Bien, para calcular la media, tengo esta fórmula que es igual a la sumatoria de las frecuencias por cada uno de los valores que tenga la variable. Entonces estaríamos ahí multiplicando frecuencia por valor, hacemos la suma y dividimos entre el número de datos. Esa es la fórmula que voy a utilizar para la media. En cuanto a la moda y la mediana, pues te platico un poquito, ya te puedes imaginar. La moda es el valor que tenga mayor frecuencia y la mediana es igual, encontrar el valor central de mis datos cuando ya están ordenados. Muy parecido a lo que ya habíamos hecho con los datos simples. Vamos a ver entonces un ejemplo, la tabla que te mostraba hace un momento, y entonces vamos a calcular primeramente la media. ¿Qué vas a hacer? Vas a estar multiplicando cada edad por su respectiva frecuencia, ¿sí? Entonces aquí sería 14 por 5, 15 por 8, 16 por 14, etc. Porque lo que estás haciendo es, en lugar de ponerle 14 más 14 más 14 más 5 veces, pues ya haces la multiplicación. Voy a adelantar un poco. Ya está, entonces veo 14 por 5 son 70, 15 por 8 120, etc. Todas estas multiplicaciones de cada valor por su respectiva frecuencia. Obtengo estos resultados y la fórmula decía que tengo que sumarlos. Entonces, si checas la suma de todos estos, a mí me dio 603 y lo voy a dividir entre el número de datos. Recuerda que el número de datos se obtiene con la sumatoria de las frecuencias absolutas. Aquí también checa tu suma, te da 38. Aquí ya adelanté un poquito el procedimiento. Entonces, la división de 603 entre 38 me da 15.8. Ese sería el promedio de edad o la media aritmética de este evento. Lo que te sugiero es que analices un poquito si esta media corresponde con los datos. Por lo menos tiene que estar entre 19 y 18 este valor de la media. La moda la vamos a encontrar observando la frecuencia, la columna de frecuencias. El que más se repite es el de 16 años. El de mayor frecuencia es 14, que le corresponde a 16 años. Entonces, la moda es 16 años. Y la mediana, esta cuesta un poquito más de trabajo porque te vas a basar en la frecuencia acumulada. Aquí tengo 38 datos y habíamos visto que la mediana es el dato central. Si tú divides 38 entre 2 te da 19. Quiere decir que está entre el dato número 19 y el dato número 20. Aquí te lo anoté, ¿sí? Hay que encontrar dónde están esos datos. Si tú tienes la frecuencia acumulada, vas a saber que si tienes 5 datos de 14, ya llevas 5 datos. Si tienes 8 datos de 15 años, entonces sería 15, 15, 15, 15, llegas hasta el dato número 13. Si aumentamos más al de 16 años, tengo 14 datos de 16 años y ahí estaría llegando al dato número 27. Ya pasé por el dato 19 y 20. Quiere decir que desde el dato, si te fijas en el intervalo anterior de 15 años, el dato número 13, el de 15 años, llego hasta el dato número 13. Quiere decir que el dato número 14 es 16 años, el dato número 15 también es 16, el dato número, etc. Hasta el dato 27. Entonces el 19 y el 20 son 16 años y esa sería la mediana. Te dejo este otro ejercicio con sus respuestas por si quieres aprovechar, practicarlo y encontrar la media
mediana y moda para datos agrupados sin intervalos. Vamos a ver ejemplos de datos agrupados con intervalos. Y como aquí puedes ver, este es con intervalos, por ejemplo, de 50 a 60, de 60 a 70, de 70 a 80, este es el intervalo. Estos los vamos a ver que se resuelven o se calcula la media, mediana y moda de una manera diferente a como lo acabamos de ver en los otros. Esta es una tabla de frecuencias en donde en la primera columna está la variable, en la segunda columna es la marca. Recuerda que la marca es el valor que queda a la mitad de cada intervalo. Entonces aquí el 55 está en medio de entre 50 y 60, el 65 está en medio. Recuerda que sumar, por ejemplo, en el primero son 50 más 60 son 110, entre 2 son 55. Así es como obtendrías la marca. La siguiente columna es la frecuencia absoluta o frecuencia simplemente. Y aquí observo también que el total de mis datos son 50, frecuencia relativa, acumulada y relativa acumulada. Empecemos entonces con la media. Para calcular la media, como tú no tienes un valor exacto, lo que tú tienes es un intervalo, no es como el ejercicio anterior de 14, 15 años, etcétera, sino tienes un intervalo. Sabes que hay 10 personas que tienen edades entre 50 y 60, pero no sabes si son de 51, de 53, etcétera. Lo que hacemos entonces es tomar las marcas, ¿sí? La marca que es el promedio de esas edades, esa es como si fuera una sola, pero la vamos a multiplicar por su respectiva frecuencia. Por eso ahí está en la fórmula que vamos a hacer la frecuencia por las marcas. Vamos a estar multiplicando marca por frecuencia. Recordarás que algo parecido hicimos con el ejercicio anterior, solo que ahí eran valores. La única diferencia va a ser que en lugar de valores vamos a utilizar marcas. Bien, voy adelante del ejercicio. Entonces multiplicas frecuencia por marca o marca por frecuencia, que es lo que indica la fórmula. Sería 55 por 10, 65 por 18, son estos resultados que fui anotando aquí. El último es 95 por 2 y tendría que hacer, según indica la fórmula y por lógica, claro, hacer la sumatoria y dividirlo entre el número de datos. A mí la sumatoria me dio 3470. Y eso lo voy a dividir entre el número de datos que son, claro, 50, los que aparecen aquí en la sumatoria de las frecuencias absolutas. Si divides entre 50, ahí tendrías el valor de la media, que a mí me dio 69.4. Te digo que te des unos momentos para que revises si te suena lógico este resultado, que por lo menos sabes que debe de estar entre 50 y 100, acercándote un poquito más al resultado. Observa que los dos últimos intervalos tienen muy poquita frecuencia, entonces donde está la mayoría es entre 50 y 80, así que 70 está perfecto. Esa es la media aritmética. Bien, entonces ahora vamos con la mediana. Estoy trabajando con el mismo ejercicio y la mediana recuerda que es el valor central. Como ahora no tengo mis datos así individuales, simples, los tengo agrupados, entonces tengo que ubicar cuál es el dato o en qué intervalo está mi mediana. Observa que son 50 datos y encontraríamos la mediana entre el dato número 25 y 26, porque como es par no cae en 1 exactamente, sino está entre el 25 y el 26. Y nos vamos a auxiliar de la frecuencia acumulada. Yo ya veo que en el primer intervalo, que tiene 10 datos, ya tengo 10. En el segundo acumulo 18 más, por lo tanto ya tengo 28 datos. Y eso quiere decir que el dato número 25, 26, 27 y 28 están en este intervalo. Entonces, eso es lo que hay que hacer primero, identificar en qué intervalo se encuentra tu mediana. ¿Por qué? En la fórmula observamos que la primera variable que hay que cuantificar dice límite inferior de la clase mediana. El límite inferior lo voy a encontrar precisamente en el intervalo. Si dice de 60 a 70, el límite inferior es 60. Lo voy a marcar. Bien, 60 entonces es mi límite inferior. Ahora
dice que lo que necesita en la fórmula es n el número de datos y n el número de datos son 50. Entonces ahí está. El siguiente es f, subíndice a-1. Cuando es a, es la frecuencia acumulada de la clase anterior al intervalo donde está la mediana. Fíjate bien, entonces, frecuencia acumulada de la clase anterior a donde está la mediana. Donde está la mediana es el segundo intervalo. La anterior es la primera y ahí voy a tomar la frecuencia acumulada. Son estos 10 entonces. Ok, ya los marqué. 10, esa es la frecuencia acumulada de la clase anterior al intervalo mediano. Ahora, la última variable es la frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. Ahí tomo la frecuencia absoluta, que son estos 18. Y por último, la variable es la amplitud del intervalo. Recuerda que la amplitud es anchura que tengo aquí en el intervalo. La diferencia de valores que hay ahí. Entonces 100 menos 90 son 10 o 50 menos 60 son 10. Es la diferencia que hay entre el límite superior e inferior. Ahí sí es la resta. ¿Ok? Bien, son esos 10 entonces. Ya he terminado, lo que voy a hacer es sustituir y ya ahorita te explico cómo hacemos la operación. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sustituir, ya lo hice yo. La mediana es igual al límite inferior, que quedamos que es 60, 60, 60, más número de datos entre 2, 50 entre 2, ahí está, menos frecuencia acumulada del intervalo anterior, que son estos 10, ¿ok? Menos esos 10, dividido entre la frecuencia absoluta de este intervalo, que son estos 18, y eso lo multiplico por la amplitud del intervalo, de ese intervalo de todos, que es la misma. Bien, siguiendo la jerarquía de operaciones, lo que tienes que hacer es primero lo que está dentro del paréntesis, luego por 10 y luego suma 60. Entonces sería 50 entre 2, 25, menos 10 es 15, entre 18 te da 0.83 y esto lo multiplicas por 10, 8.33 más 60, el resultado es 68.33. Bien, practica con tu calculadora, ese es el resultado al que debes de llegar. Vamos a ver la última, que sería la moda. Bien, entonces para la moda, en el mismo ejercicio, lo primero que hay que hacer es identificar en qué intervalo se encuentra la moda. Y eso lo vamos a hacer viendo la frecuencia absoluta. Comparo los resultados de esta tercera columna y el mayor es el 18. Quiere decir que también en este segundo intervalo encontraremos a la moda. Entonces, a partir de eso, como en el caso anterior, vamos a encontrar el límite inferior de la clase donde está la moda. Será igual, es 60. Vamos a identificar también tres frecuencias absolutas. Si te fijas aquí, sí son absolutas las tres. Una, F solita, es la frecuencia donde está la clase de la moda. La frecuencia absoluta es esta tercera columna y donde está la clase de la moda es en segundo intervalo sería 18 entonces. Luego la frecuencia absoluta de la clase premodal. Antes menos 1 es pre-antes. El intervalo que está antes, también la absoluta sería 10. Y la otra frecuencia absoluta es la posmodal, es decir, el intervalo que sigue. Sería con 14. Ok, entonces son esas tres frecuencias y por último la amplitud, que es con el mismo ejercicio, también sería 10. Bien, aquí ya he sustituido todos los valores, entonces ya nada más te recuerdo que tienes que seguir la jerarquía de operaciones. Primero lo del paréntesis sería 8 entre 8 más 4, o sea 8 entre 12, multiplícalo por 10 y al final suma 60. Este sería el resultado, 66.66 es la moda. Te invito a que te quedes a ver el siguiente video donde vemos otro ejercicio igual con las tres medidas.